Muchas bendiciones, saludos a todas las personas que nos están escuchando por la radio. Qué buena 101.1 FM y también aquellos que están escuchando por el canal de YouTube de mi persona, Oliver Escala. Sé que el día de hoy Dios tiene una palabra que va a traer libertad y que va a traer sanidad en tu vida y va a traer sanidad en tu familia. Continuamos con la serie de mensajes Gobernando en Lugares Celestiales. El tema número 8 de esta serie de mensajes se titula La voluntad de Dios es la salud y la sanidad divina. Y vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 23 y 24. Dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanos. Aquí podemos ver que la voluntad de Dios siempre ha sido que nosotros vivamos sanos y vivamos en salud divina. Dios creó al hombre para vivir en bendición. Génesis capítulo 1, verso 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y dice, y los bendijo Dios. O sea que desde el primer momento que Dios crea al hombre, que Dios forma al hombre, Dios bendice al hombre. Entonces nosotros hemos sido creados para vivir en sanidad, hemos sido creados para vivir en bendición. Ese era el plan de Dios, esa era la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucedió? Sucedió fue que el hombre le dio la espalda a Dios, desobedece a Dios, escucha la voz de la maldad, y por causa de esa rebeldía y por causa de esa desobediencia le vino consecuencias al hombre. Y una de esas consecuencias que le vino al hombre fue la enfermedad, fue la pobreza, fue la miseria y fue el sufrimiento. Pero ese no era el plan de Dios. El plan perfecto de Dios es que el hombre viviera en salud, viviera eternamente, pero el hombre lamentablemente rechazó el plan de Dios y por esa razón vinieron consecuencias terribles. Entonces la enfermedad vino por causa del pecado de Adán y de Eva. Por causa de ese pecado vino la enfermedad, vino la muerte, vino la corrupción. Por esa razón nosotros nos envejecemos, nos enfermamos y morimos. Pero no era el plan de Dios, no era el propósito de Dios. Aún el Señor, a través de la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, revela su plan de sanidad. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham, lo escogió, pero su esposa era estéril, y Dios sana y vivifica el vientre de Sara, y pueden dar a luz un hijo llamado Isaac, que de donde viene la descendencia de Cristo. Entonces podemos ver en diferentes pasajes que la voluntad de Dios es nuestra sanidad, es nuestra libertad y es nuestra bendición. Entonces debemos aprender que la palabra de Dios nos libera de la pobreza y de la enfermedad. Vamos a leer Salmo 105, el verso 37. Dice: y los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Entonces, si leemos todo el Salmo 105, el contexto habla del juicio que le vino a los egipcios, que le vino enfermedades, que le vino plaga, que le vino destrucción a sus cosechas, destrucción a su ganado. Pero ninguna de esas plagas pudieron tocar
a las tribus, a las 12 tribus de la nación de Israel. Y no solamente eso, sino que ellos salieron con grandes riquezas, porque los egipcios les apremiaban y les apresuraban diciendo que se fueran, y les daban todo lo que la nación de Israel les pedía. Le dieron oro, le dieron plata, y salieron con grandes riquezas. Entonces aquí podemos aprender que la sanidad y la salud divina está relacionada con la riqueza, está relacionada con la abundancia, así como la enfermedad está ligada con la pobreza. Una persona que es sana puede generar, una persona que es sana puede producir. En Hechos capítulo 3 podemos ver un cojo de nacimiento que ponían en la puerta de la hermosa, porque era lo único que él podía hacer, porque no estaba sano. En el momento que ese cojo le pide oro y plata a los apóstoles, ellos dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Fue sanado, y esa sanidad iba a cambiar la vida económica a ese cojo. Entonces, la sanidad trae prosperidad, la enfermedad trae pobreza. También hay otro ejemplo de una mujer que tenía 12 años, que tenía flujo de sangre, tenía una hemorragia y no se le quitaba. Y entonces esta mujer gastó todo el dinero que tenía en médicos, sufrió de muchos médicos, dice Marcos 5, verso 26, y gastó todo lo que tenía. Así sucede con personas que están enfermas, buscan médicos, gastan dinero, y entonces eso es una brecha que le lleva a la pobreza. Pero yo declaro, conforme a la palabra del Señor, el Señor trajo sanidad a esta mujer y al instante fue sana. El Señor, en el nombre de Jesús, los apóstoles trajeron sanidad a este cojo en Hechos 3. En el nombre de Jesús declaramos, conforme a la palabra, que hay sanidad en tu cuerpo, y esa sanidad te va a llevar a la prosperidad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. El día de hoy hay un manto de sanidad que va a venir sobre tu cuerpo, va a venir sobre nuestras casas y va a venir sobre nuestras naciones. Entonces, este es el tiempo de estar atento a la voz del Señor, de creer realmente la palabra, de ver sanidad, de ver la salud, de ver la abundancia de Dios sobre nosotros. Por eso el Salmo 107, versos 19 y 20 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Entonces clamaron al Señor en su angustia. Estamos en un tiempo de angustia, estamos en un tiempo de aflicción, estamos en un tiempo de padecimiento, de enfermedad, de malas noticias, como que las cosas empeoran. Pero en medio de esa angustia, Dios te dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú oras a Dios conforme a la voluntad de Dios, Él te escucha. Él está atento a la oración del justo. La oración del justo puede mucho. No es un tiempo de estar dormidos espiritualmente. Es un tiempo de orar. Es un tiempo de hablar con nuestro eterno Señor. Si clamamos a Dios en medio de la angustia, Él va a traer respuesta. Los cielos se van a abrir. Él va a enviar su palabra. Él va a enviar su respuesta a favor de nuestras vidas. Entonces, cuando estamos en un tiempo de clamar, de orar conforme a la palabra, Él va a traer respuesta. No podemos estar pasivos ante los problemas. No podemos estar pasivos ante las enfermedades. No podemos estar pasivos ante la pobreza. Si nosotros clamamos a Dios y oramos con constancia, como dice Romanos capítulo 12, Él nos va a escuchar, Él nos va a liberar de la angustia, Él nos va a liberar de las aflicciones. Te lo quiero profetizar.
conforme a esta palabra, Dios nos libera de las aflicciones, Dios nos libera del sufrimiento, Dios nos libera de la angustia. Él envía su palabra sobre tu vida en esta hora y trae sanidad sobre tu cuerpo, trae sanidad sobre tu familia. Él te libera de la ruina, Él te libera de la enfermedad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en la presencia de Dios. Hay una unción de Dios en esta hora sobre nuestras vidas que nos está arropando. Damos un tiempo de orar. La respuesta de Dios a nuestras oraciones es su palabra. Cuando Él envía su palabra, su bendita palabra que nos direcciona, su bendita palabra que nos muestra la verdad, que nos libera del engaño, que nos libera de la mentira, que trae sanidad a nuestra mente y a nuestro mundo interior. Porque una de las cosas más graves es la enfermedad en nuestras mentes, en nuestras emociones, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad, cuando hay tristeza interior. Por eso la palabra viene a liberar tu mundo interior, viene a sanar de lo que te está atormentando por dentro, viene a sanar tu mente, viene a sanar tu corazón, y esa sanidad se va a manifestar en tu cuerpo, esa sanidad interior se va a manifestar en prosperidad en todas las cosas que nosotros hagamos. Por eso, tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma prospera, si dentro de ti hay salud, vas a prosperar en todas las cosas. Por eso tener paz en nuestra mente, tener paz en nuestro corazón en este tiempo es muy vital. Podemos vivir con miedo, debemos vivir en paz. Y cuando estamos en ansiedad, en preocupación, traigamos nuestras peticiones delante de Dios, y Dios nos guardará nuestra mente y guardará nuestras emociones. Entonces debemos entender que Dios es nuestro sanador. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo capítulo 15, el verso 26. Éxodo 15, verso 26. Dice: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En el hebreo es Jehová Rafa. Entonces, en este pasaje de Éxodo capítulo 15, verso 26, Dios se revela como Jehová sana, o Jehová te mantiene santo, o te mantiene sano. Entonces aquí podemos ver dos facetas de Dios. Si estás sano, Él te mantiene sano. Si viene una enfermedad, esa enfermedad es echada afuera y Dios trae sanidad sobre tu vida. Eso era en la ley. Eso era una promesa de la ley. Si tú escuchas mi voz, si tú tienes oído a los mandamientos, si tú obedeces, yo te mantendré sano, yo te mantendré protegido. Pero la condición de la ley era escuchar, era obedecer, ser el pacto de la ley para mantener sano a las personas, a la familia y a las naciones. Entonces el Señor en Éxodo 15, verso 26 le da una promesa: si ustedes escuchan mi voz, yo los protegeré de las enfermedades y yo los protegeré de los juicios que yo envié sobre Egipto, sobre el mundo, aplicándolo proféticamente a nosotros en nuestro tiempo. Si nosotros estamos atentos a la voz de Dios, a la voz de la palabra, nos mantenemos nuestra fe en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos confiados
ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna mortandad podrá tocar nuestra casa. No nos sobrevendrá, como dice Salmo 91, no nos sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga tocará nuestra morada. Yo creo más en lo que dice la palabra que lo que dice la voz del mundo y la voz del temor. Ahora, lamentablemente, a la gente le es más fácil creer el mensaje del miedo y del terror que el mensaje de fe y el mensaje de esperanza. La gente se le hace más fácil creer a una palabra anti Dios que al mensaje del reino de Dios. Hoy yo te insto a creer. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Si en la ley había protección divina contra la enfermedad, contra la plaga, contra la mortandad, la gracia es mucho mayor. La gracia es mucho más poderosa porque tenemos un mejor mediador que es Cristo. Tenemos un mejor pacto. Tenemos una mejor sangre que habla más que la de Abel. Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. Por sus llagas somos sanados. Esto no es una referencia bíblica solamente. Esto es una realidad que debemos creer, que debemos confesar y que debemos disfrutar. Así que a través de esta palabra yo quiero profetizar y declarar que mientras estás escuchando esta palabra está siendo sanado, está siendo libre en el nombre de Jesús. Está viniendo la respuesta de Dios a nivel financiero, a nivel familiar. La opresión se va de nuestros hogares, se va de nuestras familias en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús hay una unción de rompimiento, de liberación y de sanidad a favor de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Te adoramos, Padre. Te damos, Señor, la gloria, la honra. Tu presencia, Señor, nos envuelve. Envío la palabra de sanidad, Señor, la palabra de libertad, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces el plan de Dios después de la caída fue manifestar y fue restaurar la salud, la sanidad y la vida en el hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, léalo, estúdialo. Va a ver el plan restaurador y el plan sanador de Dios. En la ley, en los salmos, en los profetas, en el nuevo pacto, hay referencias que la voluntad de Dios es la salud. La voluntad de Dios es la sanidad divina. Por eso Apocalipsis 22, verso 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos y las hojas eran para sanidad de las naciones. Entonces debemos entrar en la batalla de la fe para apropiarnos de lo que nos pertenece. Y lo que nos pertenece es la salud y es la sanidad divina. La voluntad de Dios es que vivamos en salud. La voluntad de Dios es que vivamos en sanidad, pero tenemos que luchar, tenemos que entrar en la batalla de la fe para que la promesa de Dios se manifieste, para que la palabra se cumpla, para que la podamos disfrutar, para que la podamos vivir. Bendito sea el Señor. Un ejemplo de esa batalla de la fe está en Lucas capítulo 13, versos 11 y 12. Dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso la mano sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Lucas 13:16 dice: a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le iba a desatar de esta ligadura en el día de reposo? Esta mujer era descendiente de Abraham, era del pueblo de Dios, bajo la promesa de Abraham, bajo el pacto de la ley.
legalmente le pertenecía la sanidad. Pero desde hace 18 años atrás vino un espíritu de enfermedad. No sé cuál, no sé, la Biblia no habla de la razón ni de la causa de ese espíritu de enfermedad, por qué vino sobre ella, pero entró en su vida, en su cuerpo, y la tenía atada. Pero Cristo vino a hacer que la promesa de Abraham se hiciera realidad en ella, y esta mujer fue libre de ese espíritu de enfermedad que ilegalmente estaba en el cuerpo de esta mujer. Entonces hay espíritus de enfermedad, hay cosas que quieren venir ilegalmente a atormentar nuestras vidas, a atormentar nuestro cuerpo. Nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que clamar a nuestro Dios, tenemos que orar a nuestro Dios, interceder y declarar la palabra para que podamos disfrutar de la sanidad de Dios en nuestras vidas, confesar la palabra. Hay tantas promesas de sanidad en la ley, en los salmos, en el nuevo pacto. Toma esa palabra, confiésala, declárala, cree y vas a ver que la sanidad de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros tenemos la promesa que por las heridas de Cristo somos sanos. Pero viene un espíritu de enfermedad y oscuridad y ataca nuestro cuerpo. Nosotros de repente lo podemos ver como normal, pero tenemos que usar la oración, tenemos que usar la fe, tenemos que usar la palabra, batallar contra esa enfermedad para que se vaya de nuestro cuerpo. Tenemos, como dice la palabra, si alguno está enfermo, Santiago capítulo 5, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces es muy importante que nosotros no nos desconectemos de la iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia es todas las personas que creen en Dios, que creen en Cristo. Tenemos que tener comunión con la palabra, tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que llevar las cargas los unos con los otros y estar unidos en el Espíritu para que podamos vencer todo lo que se quiera levantar contra nosotros, contra nuestra familia, y ver la promesa de Dios, ver la promesa de sanidad en nuestras vidas. Entonces la enfermedad tiene diferentes orígenes, muchos. El primer origen es el pecado de Adán y Eva, que por causa de eso vino la corrupción, vino la enfermedad y vino la muerte. El segundo origen puede ser la mala administración de nuestro cuerpo, o sea, la mala alimentación, el no dormir bien, no descansar bien, no comer bien. Eso también a largo plazo trae sus repercusiones y trae sus consecuencias. El tercer origen también, según lo que dice la palabra, la fornicación, porque dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, los pecados sexuales, cuando las personas tienen libertinaje o promiscuidad sexual, eso aún afecta tu cuerpo. La idolatría, la hechicería también es un origen de la enfermedad. Cuando hay rebeldía, cuando te levantas contra la autoridad, cuando no honras a tus padres, la Biblia dice que si tú honras a tus padres vas a tener largura de día, vas a tener vida y vas a tener salud. Ahora, nosotros tenemos que saber ese origen porque la maldición no viene sin causa. ¿Para qué? Para nosotros romper toda raíz de enfermedad y toda raíz de maldición, para que podamos disfrutar de la sanidad que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, para Cristo no había enfermedad incurable. Cristo en su ministerio manifestó el poder de la sanidad, manifestó el poder de la salud divina. A todos los enfermos los sanó, no importando cualquiera que fuera su enfermedad. Mateo 15, verso 30 dice,
Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, mudos y mancos, y otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Los sanó a todos. Impresionante. Jesús no dejaba a nadie enfermo, Él los sanaba a todos. Y cualquiera que fuera la enfermedad, sea ciego, enfermo, manco, Él los sanaba. Entonces, para el ministerio terrenal de Cristo no hay enfermedad incurable. Aún la lepra en ese tiempo, que era una enfermedad incurable, Jesús los sanaba. Él sanaba al paralítico, al ciego, a las personas que eran lunáticas, enfermos mentales. Jesús los sanaba. Ese es el poder del verdadero evangelio. Liberación, sanidad y transformación de las personas. Lo más sorprendente cuando leemos Mateo 15:30 es que Jesús sanaba a los mancos. Y cuando nosotros vamos a un diccionario y buscamos el significado de la palabra manco, significa alguien que le falta una de sus extremidades, que le falta un pie, que le falta una mano. Quiere decir que Jesús con su poder hacía crecer las extremidades faltantes en una persona. Si a una persona le hacía falta su brazo, Jesucristo, a través del poder de Dios, hacía crecer ese brazo donde no lo había. Si a una persona le faltaba una pierna, Jesús hacía crecer esa pierna. Entonces, si nosotros creemos en la palabra, nos llenamos del Espíritu Santo, veremos milagros creativos, veremos milagros sorprendentes. Dios va a manifestar una ola de milagros. Dios va a manifestar una ola de sanidades, de liberación, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Si ha sobreabundado enfermedades, mortandad, va a sobreabundar la sanidad, va a sobreabundar el poder de Dios y la gloria de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabo, Señor, te bendigo, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo toque a las personas, Señor, que me están escuchando, Padre, aún las personas que están distraídas. Señor, que la palabra los atrape y pongan atención y sean libres y sean sanos de todo espíritu de distracción. En el nombre de Jesús. Estamos en un tiempo de estar distraídos. Si estás en este momento haciendo la comida, deja la olla, apaga la cocina. Si estás caminando y escuchando la palabra, barriendo, siéntate en esta hora. Escucha la palabra, porque Dios tiene algo grande para tu vida en este momento. Estamos en un tiempo donde no podemos desfallecer. Estamos en un tiempo donde no podemos ser incrédulos ni miedosos. No somos cobardes, somos gente de fe. Somos gente de oración. Levántate, porque para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. No tenemos a un Dios débil, tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos a un Dios que todo lo puede. No podemos tener a un Dios todopoderoso y nosotros ser gente débil en la fe. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a fortalecernos en su poder, en su gracia. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados, en el nombre de Jesús, ahí está Jesús en medio de ellos. Ese mismo Jesús que sanaba al manco, que sanaba al ciego, que lo sanaba todo. Cuando nos reunimos en familia, hacemos el altar familiar, donde están 2 o 3 congregados, en el nombre de Jesús, creyendo en Jesús, no hay enfermedad, no hay maldición. Lo que va a haber es sanidad. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna. Cuando nos reunimos en familia, cuando nos reunimos a orar, no hay maldición. Lo que hay es bendición. Bendito sea el nombre del Señor, así como
el día de hoy estás reunido con tu familia escuchando esta palabra y sanidad sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Cristo llevó todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras plagas. Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestras plagas para que seamos sanados, para que vivamos en una plena sanidad. Por eso Isaías 53, verso 4 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Marcos capítulo 3, verso 10, porque dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuando tenían las plagas, caían sobre Cristo, caían sobre Él. Entonces, por la obra de Cristo en esta tierra, en la cruz, a través del poder de su resurrección, la enfermedad, las plagas caían sobre Jesucristo. Entonces la enfermedad caían sobre Él. Quiere decir que las plagas no tienen autoridad sobre gente que cree en Cristo. La gente no tiene autoridad, la enfermedad ni las plagas en gente que sabe batallar en fe, que ora, que confiesa, que profetiza la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Cristo llevó nuestras enfermedades, Cristo llevó nuestras plagas. La sangre de Cristo nos guarda nuestras vidas, guarda nuestra familia, así que no temas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo en su ministerio terrenal los sanó a todos. Cristo en su ministerio celestial, teniendo la iglesia aquí en la tierra, va a traer sanidad a todos, y lo declaro en el nombre de Jesús. Tú que me estás escuchando, hay sanidad para todas las personas. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé libre de todo lo que te está atormentando, de todo lo que te está haciendo sufrir, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso Mateo 4, versos 23 y 24 dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios sana en esta hora toda enfermedad, toda dolencia en tu cuerpo es sanada en el nombre de Jesús. Dice: se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Declaro en el nombre de Jesús, gente afligida, triste por diversas enfermedades, son sanas en esta hora, no por mi poder, sino por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo vivifica en esta hora, sana, libera, Señor, la gente de espíritus de enfermedades en el nombre de Jesús. Gente atormentada por enfermedad, gente atormentada por espíritus malignos, se va en el nombre de Jesús. Gente oprimida en su mente, en sus emociones, son sanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Es una mañana de gloria, es una mañana de sanidad. Bendito sea el Señor. Recibe una palabra de libertad, recibe una palabra de sanidad. Dice la palabra de Dios que vino un centurión que le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero envíe la palabra y mi criado sanará. Y él creyó, y cuando llegó y vio a su criado, fue sanado. Así yo envío palabra de sanidad en tu casa. Dios envía su palabra y lo sana y te libera de la ruina, de la pobreza, en el poderoso nombre de Jesús. Aquí vamos a hablar de un gran testimonio de fe, de un hombre llamado John Hay Lake. Usted lo puede buscar en Google, en las grandes historias de hombres de fe. Este era un misionero en África en 1910, cuando una plaga afectó un continente entero. Esa plaga era mortal, que causó la muerte de la cuarta parte de la población. 25% de las personas que tenían esa enfermedad morían.
La enfermedad era muy contagiosa y mortal. John Lake y su equipo se ofrecieron como voluntarios, oraron por los enfermos, enterraron a los muertos por la mortandad, llevaron ayuda social. Ninguno de ellos, de ese equipo, le dio esa enfermedad. John Lake era un hombre que tenía en Estados Unidos un lugar donde oraba por los enfermos, y todos los enfermos, cualquiera que fuera su enfermedad, eran sanados, paralíticos, ciegos. Ellos hacían ayuno, hacían oración, tenían un ministerio, una unción de sanidad muy poderosa. Cuando John Lake estaba haciendo ese trabajo en África, los doctores estaban sorprendidos, no entendieron. Y John Lake dijo la palabra de Romanos capítulo 8, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo, dijo John Lake, que está en mí, Él vivifica mi cuerpo mortal. Bendito sea el Señor. Así que un doctor, el John Lake, le dijo, busca la saliva de una persona que está enferma y ponla en mi mano. Y busca un microscopio y mira lo que sucede. Solamente con la saliva tocar el cuerpo de alguien era contagiado de esa terrible enfermedad. Así que los médicos lo hicieron, tomaron la saliva de una de las personas infectadas, la pusieron en las manos de John Lake, y ellos vieron sorprendidos que el virus moría en la mano de este hombre de fe y de este hombre de Dios. Estos ministros se movían en un don de sanidad impresionante. Ellos creían fielmente que los cristianos no se podían enfermar. Eran radicales en el ministrar sanidad, en creer lo que dice la palabra. Ahora, John Lake fue ungido para un ministerio poderoso. No estoy diciendo que hagamos lo que hizo él, porque él fue ungido para eso. Pero sí podemos imitar su fe en cuanto a creer que Dios nos va a mantener sanos, en cuanto a creer que ninguna enfermedad podrá tocar nuestra casa ni nuestra familia, que tenemos la cobertura, que tenemos la protección de Dios. Deja de temer y cree, y la gloria de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Seamos prudentes, seamos sabios, obedezcamos lo que dice la palabra, las autoridades, pero no tengamos temor. Seamos gente de fe. El justo vivirá por fe, no por temor. Vivir por temor es vivir atormentado, es vivir sin paz. Vamos a creer que la gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas, se va a manifestar en nuestra familia. Levanta tus manos. Este es un día de sanidad. Este es el día de tu milagro, el día de tu liberación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Tú eres un Dios bueno, Señor. Eres un Dios grande, eres un Dios poderoso. Te damos, Señor, la gloria, la honra. Tu presencia, Señor, se manifiesta en este lugar, se manifiesta en cada casa. Y están escuchando esta palabra, Señor. Declaro en el nombre de Jesús el viento del Espíritu Santo que trae sanidad, que trae libertad en este momento en el nombre de Jesús. Hay liberación y hay sanidad sobre tu vida. El miedo se va, la depresión se va. En el nombre de Jesús declaro paz de Dios en tu mente. Si estabas desanimado en cuanto a la fe, hoy te fortalece en el poder del Señor. Hoy es el día de tu sanidad. Hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de la respuesta de Dios a favor de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale ahí en tu casa un aplauso al Señor. Levanta tus manos, alaba al Señor, porque comienza un nuevo tiempo para nuestras vidas, para nuestras familias. Bendito sea el Señor. Siento la presencia de Dios, siento la gloria de Dios en nuestras vidas. Señor, te alabamos, te exaltamos y te damos, Señor,
toda gloria y toda honra. En este momento, prepara una semilla de generosidad y de agradecimiento, creyendo que lo mejor está por venir, creyendo que Dios envió su palabra, te sanó y te liberó de toda ruina y de toda pobreza en el nombre de Jesús. Saludos a todos. Les amo. Les habló el apóstol Oliver Escala. Muchas bendiciones.